Primero tenemos que pensar que no quiere decir que alguien que consuma la sustancia vaya indefectiblemente a consumir otras. A veces se quedan con el alcohol solo, a veces prueban otras cosas, y ser un probador no significa ser un adicto. Un adicto es alguien que vive por y para la sustancia, en definitiva. Su proyecto de vida es ese. En cambio, en los casos en que un individuo consuma algo, tenemos que pensar que hay tres efectos grandes: sustancias depresoras, sustancias estimulantes y sustancias que distorsionan, alteran nuestra percepción, que son los alucinógenos. Ninguna de las tres es beneficiosa. ¿Estamos de acuerdo? Ni legales ni ilegales, ninguna, ni siquiera aquellas que tienen una finalidad terapéutica en exceso también son nocivas. Tomar sedantes, tomar analgésicos, todo eso en exceso también es nocivo para la salud. Entonces, pensemos que cuando un individuo empieza a consumir algo, hay toda una temática muchas veces que por qué se puede enganchar en ese algo. Ya sea, reitero, para evadirse de situaciones, ya sea para sociabilizar con el resto, ya sea por las presiones del medio que son muy grandes, ya sea también para tratar de nuclear a la familia. Yo a veces tengo pacientes que a las 4 de la mañana viene la familia casi insultándolo porque dice, ¿cómo nos hace venir a esta hora? Es la única manera que tiene para que la familia se reúna. Manera anormal, manera enfermiza, pero la única que tiene, ¿sí? ¿Existe el consumo responsable o no? En alguna gente sí. Sería alguien que puede ser un consumidor, entre comillas, social. Alguien que, por ejemplo, bueno, va a una fiesta y sabe que consume hasta determinado punto. Y sabe que cuando sale, si es alcohol, por ejemplo, no va a manejar. Ese es un consumo responsable. Sabe que hay ciertos límites que no va a pasar. Y esto ocurre con mucha gente que dice por ahí, bueno, yo puedo consumir, no sé, un vasito, dos, ya ese es mi límite. Y lo respeta. Ahora el desborde es muy frecuente. ¿Sí? Y ese desborde frecuente hace que uno tenga muchas veces algún tipo de dificultad con los mal llamados accidentes de tránsito, con las cuestiones de violencia, con todo. Pero yo quiero que se entienda esto, las drogas desinhiben. Si yo te pongo 4 personas y a los 4 con la misma sustancia absolutamente legal, alcohol, vos vas a ver, y esto lo habrás visto muchas veces, que uno se va a dormir, otro le agarra la curva triste, otro directamente se va a poner alegre, otro se va a poner violento, y de acuerdo a la personalidad de base que tiene. Es como cuando uno quita una envoltura, una cubierta, la cubierta que nos da la cultura, la cubierta que nos da la educación, y entonces de ahí sale muchas veces lo que es el individuo, la característica de base del individuo. Ni el sistema es imparable ni todo hicimos mal. Lo que ocurre es que hacemos algunas cosas mal que impactan sobre todo. Reitero, una de las principales cosas que hacemos es no saber qué le pasa. Es como un desconocido. Yo a veces escucho padres que dicen, y yo la verdad que no me puedo acercar a él, ¿pero por qué? ¿Y por qué él me rechaza? ¿Y cuántas veces lo rechazaste vos cuando él quiso acercarse? Y bueno, la verdad que siempre estuve ocupado, siempre hay excusas, y muchas veces la madre se hace cargo. Entonces, el sistema presiona, pero yo te quiero decir una cosa. Yo soy de una época en la que apareció mucho la marihuana, los hippies, todo lo demás. De repente, si vos no fumabas marihuana, eres un marciano. Y la verdad es que yo nunca fumé marihuana, porque no me interesó. Me producía rechazo el olor, me producía rechazo ver cómo se ponía la gente, en una situación de risas y llantos inmotivados, como si todo estuviera bien, y con una vulnerabilidad muy grande, porque eso es lo que te producen las sustancias. Cualquiera puede acceder a vos, y esto lo hemos visto, en conductas de riesgo de todo tipo, especialmente en edades muy tempranas, ¿no? Hay algunas cosas que no entendimos, que los tiempos se modificaron y que uno necesita ser o estar más atento, sin ser hipervigilante, sin estar ahí pensando que a veces que yo veo padres que me han traído hasta la orina del chico para ver si se drogaba. Bueno, yo espera un poquitito, sí. ¿Esto de quién es? Sí. Y no es de mi hijo y quiero ver si se droga. ¿Y vos no se lo preguntás? ¿No era más fácil decirle, bueno, che, te veo raro, alguna cosa te pasa, o no sé cómo tratarlo y pido algún tipo de ayuda, ¿entendés? No, directamente, y si te da negativo, ¿qué pasa? Te quedas tranquilo, al chico le pueden estar pasando montones de cosas muy difíciles, y si te da positivo, ¿qué vas a decir? ¿Mi hijo es un adicto? Entonces, hay cierto tipo de conducta que a veces toman los padres que a uno les llama la atención.
en lugar de hacerlo más simple. ¿Qué te pasa, viejo? Vení, nos sentamos, charlamos algo, compartimos algo. No, no se comparte. No se comparte ni más ni menos que la vida, y en determinadas edades donde después ya no podés compartirla más. Se terminó. Julio, seguramente con tanta experiencia, con tantos casos en tantos lugares, especialmente en un hospital de una ciudad de esa magnitud, ¿cuál es el daño que más altera, que más se ve? Ya está archicomprobado que daño neurológico se produce, y en las alteraciones que nosotros llamamos neurocognitivas, le hace atención, memoria, etcétera, se producen en esta serie de consumos principalmente semanales que se tiene muy a menudo. Lo que vemos es que muchas veces es una pequeña etapa de la vida y después la cortan, porque establecen alguna relación afectiva distinta, porque, bueno, entienden que eso no es su camino. Muchas veces lo cortan y a veces vienen directamente los padres con los chicos, y generalmente allí el paciente es el chico, ¿sí? Pero obviamente el padre tiene que participar en la consulta, a veces por una razón de edad, uno trata de no atender a los menores solos, y por otro lado, porque también el padre tiene algo que ver en la cosa. Y muchas veces lo traen con esta cuestión culpógena, o lo traen con una cuestión casi como si estuviera atendiendo a un acusado judicial, ¿sí? Y entonces dicen, no, pero no pasa por ahí. Hay gente que después comprende que la situación es así, y otra gente que no lo puede comprender nunca. Y eso aumenta la soledad en el chico, y si aumenta la soledad, aumenta la posibilidad de consumo. Por eso vos preguntabas, ¿qué daño se ve? Y el daño neurológico es uno de ellos. Por otro lado, hay sustancias que realmente producen daños específicos. Por ejemplo, todos los que sean drogas que tienen algún efecto alucinatorio, muchas veces van a dar cuadros que no sabemos. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunas patologías psiquiátricas, por ejemplo, con la esquizofrenia. Hay una esquizofrenia que aparece como brote y que se instala en edades de adolescencia, que se llama esquizofrenia hebefrénica. Y a veces vos no sabés si el pibe está cursando eso o realmente consumió algo, ¿sí? Y este tipo de cosas hay que verlas con cuidado, ¿sí? Hay muchos trastornos que también no tienen nada que ver con las sustancias, o peor, hay gente que tiene algunos trastornos y encima consume. Y esto muchas veces en algunos lugares llaman patología dual, porque tiene el componente de base más la sustancia agregada.